Saludos amigos, la noticia está aquí. El día 7 de febrero de 2025 es cuando se anuncia la caída de la estratégica ciudad de Toretsk. Ha caído en manos rusas hoy mismo, en el este de Ucrania, claro que sí. Fíjense, la conquista facilita el avance ruso hacia otros bastiones como Pokrovsk y Chasiv Yar, en el objetivo de las tropas rusas de controlar todo el territorio de la región ucraniana de Donetsk. También se habla de Kramatorsk, Konstantinovka y otras plazas importantes. Es decir, ya no estamos hablando de una ciudad sin importancia, un enclave sin importancia, ¿no? Ya lo dicen ahí, estratégica ciudad. Han cambiado las cosas. ¿Recuerdan cuando Bakhmut no tenía ninguna importancia estratégica? Ni tantas otras ciudades que han sido tomadas por los rusos, pues eso ha cambiado. Y ha cambiado por una buena razón. Estamos hasta arriba de noticias de los diferentes tejemanejes dentro de la administración Trump para tratar de presentar la derrota como una victoria y tratar de hacer pasar a los rusos por un acuerdo, un arreglo desventajoso para ellos. Obviamente no pueden intentar otra cosa. Alistair Crooke trata esta cuestión. El propio Larry Johnson nos apercibe acerca de que, vaya, claro, hay un problemilla de fondo, y es que si las cosas están siendo como están diciendo la mayor parte de los medios, que bueno, que Donald Trump es poco menos que el gran salvador y todas estas cosas, entonces ¿cómo se entiende que los servicios secretos y los poderes en la sombra en Estados Unidos no estén haciendo absolutamente nada? Es obvio que aquí está pasando otra cosa. Crooke, por su parte, arguye que, bueno, es que claro, las cosas están así, Estados Unidos no puede replantearse su papel imperial, con lo cual, pues sí, se centrarían, digamos que en su área inmediata, vamos a ver noticias acerca de eso, tratarían de mangonear todavía más Europa, sí, pero bueno, básicamente tendrían que acabar presentándose, de hecho el propio Trump tendría que acabar presentándose como el gran salvador que salvó al mundo de la Tercera Guerra Mundial o algo así por el estilo. Problema, que sigue sin encajar. ¿Cómo se supone que va a ser viable tanto Estados Unidos como el mundo occidental, como el proyecto todo? ¿Cómo se supone que va a ser viable si ese salvar al mundo de una Tercera Guerra Mundial acaba significando que en realidad ganaron los rusos? Esto es lo que no tiene sentido. En fin, sea como sea, la caída de Toretsk está claro que significa y mucho lo que ya se estaba viendo en la dinámica, y es que realmente los rusos están anotando una victoria total, es decir, ese objetivo de la destrucción del ejército ucraniano está funcionando. Fíjense que ayer mismo se estaba produciendo ese contraataque, o como sea que se le quiera llamar, en Kursk, con la intención desesperada de mantener una plaza dentro del territorio ruso para que los ucranianos tengan algo de peso en las negociaciones. Bueno, vamos a ir viendo las noticias y las vamos comentando sobre la marcha. Fíjense, aquí tenemos al señor de los cereales, como lo hemos bautizado, porque bueno, ¿de qué otra manera le podemos llamar a este tal Kellogg? Que dice que Donald Trump quiere detener el derramamiento de sangre, hombre, en Ucrania, antes de que comiencen las negociaciones de paz. ¿Y cómo se supone que va a hacer tal cosa? En primer lugar, el presidente quiere detener el derramamiento de sangre, simplemente detenerlo, para luego proceder a partir de ello en las futuras negociaciones. Ajá. Esto es lo que nos explicó en una entrevista al New York Post el señor Kellogg. De acuerdo con el diplomático, el objetivo de la actual administración de Estados Unidos en el ámbito de la política exterior es detener las hostilidades en Ucrania, para que posteriormente el diálogo de paz se pueda centrar en las cuestiones extremadamente complejas de la resolución post-conflicto. No tiene ni pies ni cabeza. Y por si no fuera suficiente, fíjense en la nota de al lado. Para finales de febrero está prevista una visita a Kiev del enviado especial del presidente de Estados Unidos para Rusia y Ucrania, Kellogg. Esto según el propio Yermak, el jefe de la oficina de Zelensky, en una entrevista a Associated Press, eso sí. Creo que es importante que realicemos consultas y negociaciones con Kellogg antes de que la administración de Trump tenga algún plan.
Pero vamos a ver, nos están diciendo una cosa y lo contrario de esa cosa en el mismo día, la misma fuente. A su vez, añadió que durante la visita del alto funcionario estaba previsto discutir, entre otras cosas, la situación en la línea del frente. Bueno, la situación en la línea del frente ya la hemos visto. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Bueno, ya nos hemos perdido, ya con tanta diarrea. En fin. Creo que es importante que realicemos consultas y negociaciones antes de que Trump tenga un plan. Estaba previsto discutir, entre otras cosas, la situación en la línea del frente, los suministros de armas y los esfuerzos de movilización de Kiev. Bueno, suministros de armas. Se suponía que esto ya se había acabado. Bueno, pues ahora ha vuelto. Anteriormente, fuentes del canal Rada Televisión revelaron que el representante estadounidense podría visitar la capital ucraniana el 20 de febrero. ¿Y entonces qué pasó con la conferencia de Múnich? Pues no sabemos. No sabemos. De un día para otro ya cambió todo. Se supone que esto es, según algunos analistas, prueba de que Donald Trump tiene el control de la situación. A nosotros nos parece más bien lo contrario. Nos parece más bien que no tiene el control sobre básicamente nada, al menos en lo que respecta a este conflicto. Pero bueno, cada cual interpreta lo que quiere. Fíjense, aquí tenemos la foto, la verdad es que es mundial. Aquí tenemos la nota de Ucraniando. Fíjense lo que se dice. 37 diputados de la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, fueron a Estados Unidos para participar en el llamado Desayuno de Oración Nacional. Aclaró, el presidente de la Rada aclaró que fueron al evento con el objetivo de restablecer las relaciones con el socio estratégico Estados Unidos. Aquí se están moviendo cosas. ¿Quién es el que tiene la sartén por el mango? No parece que sea Donald Trump realmente. El Desayuno de Oración Nacional es un evento anual que tiene lugar en Washington el primer jueves de febrero y que consiste pues en bla, bla, bla. En fin, es esa organización que llaman la familia, the family, y bueno, todo muy... bueno, más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo que siempre estamos diciendo en este canal. Realmente hay, obviamente, ese acuerdo entre la administración Trump y la administración Biden, entre lo que normalmente se suele llamar el Deep State. Saquen ustedes, digamos, las conclusiones que quieran. Obviamente hay ese acuerdo. El propio Larry Johnson tiene que conceder que es muy extraño que no haya nada de conflicto. Es decir, si Donald Trump se está cargando el Deep State, si está desmantelando por completo el Deep State, ¿cómo se supone que es posible que no haya ninguna reacción a ningún nivel? Es decir, por mucho menos que esto, asesinaron a Kennedy. Por mucho menos que esto. Entonces, obviamente, aquí está pasando algo que sobrepasa con mucho las esperanzas que se quieran poner en Donald Trump, en un sentido, en el otro. Mira, eso a nosotros nos da igual. Aquí de lo que se trata es de entender qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es realmente una reconfiguración del imperio. En eso sí que acierta Krug. Efectivamente, hay una reconfiguración del imperio, pero no para quedarse en casa, no para quedarse con América del Norte y ya está. No, sino para quedarse obviamente con todo el planeta, puesto que de otra manera el plan no tiene sentido, el proyecto no tiene sentido. El proyecto es totalitario en su naturaleza, en su esencia. Necesita la totalidad del globo. Necesita aniquilar a aquellos que viven en el siglo XIX, como el propio Krug, citando al gurú que estaba detrás de Tony Blair, recuerden el infame Tony Blair, digamos que países como Rusia, China, Irán, viven en el siglo XIX. Entonces, obviamente, eso hay que limpiarlo, eso hay que transformarlo. Eso no sirve, eso no sirve. Entonces, bueno, según las informaciones van apareciendo, pues todo está quedando bastante claro, la verdad. Fíjense, precisamente hablábamos de América del Norte, pues ustedes verán, el gobierno de Trump ordena la eliminación total del crimen organizado. Esto es una cosa que ha saltado ahora, obviamente ha levantado preocupación porque, ya ven, total elimination of cartels and transnational criminal organizations. Obviamente, este tipo de documentos internos se supone que son para la jurisdicción estadounidense, pero como dicha jurisdicción, insistimos, especialmente en estos tiempos, no parece terminarse más que pasada la frontera de Marte, ¿saben? Después de la última cafetería, que es donde Elon Musk está allí pues haciendo su ciudad y tal. Bueno, hay un concesionario de coches Tesla, pasan ustedes la última gasolinera y a partir de ahí ya se termina la jurisdicción de Estados Unidos, la jurisdicción de Donald Trump y del propio Elon Musk.
En un memorándum dirigido a sus empleados, la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos anunció una serie de medidas para la total eliminación de cárteles y organizaciones criminales transnacionales. ¿Qué significa esto? Lo dicho, a nuestro juicio, lo que se está haciendo es proceder a la reconfiguración del imperio y en realidad el dominio de toda América del Norte no es para quedarse en América del Norte, sino que es para garantizar a nivel estratégico que las posibilidades a través de la desestabilización del resto del mundo, según las recetas de siempre, el hecho de que desapareciera la USAID no significa ni mucho menos que desaparezca esta manera de trabajar. Una vez conseguido esto, poder proyectar ese poder sobre todo el planeta y poder transformarlo adecuadamente, como está transformando de hecho el señor Musk el planeta Marte. Entonces, digamos que primero hay que transformar la Tierra, ya una vez que la Tierra esté más o menos transformadita, pues ya pasamos a Marte y así hasta complementar toda la galaxia o todo el universo. Simplemente es cuestión de tiempo, no mucho tiempo, solo unos pocos añitos y ya podremos hacer que la película La Guerra de las Galaxias sea en realidad un reality show. Esto es así y bueno, lo dicho, en realidad lo que marca el día es la victoria en Torest, es una plaza absolutamente clave. Insistimos, es lo que habíamos dicho durante estas últimas semanas, obviamente el límite parece ser el río Dnieper, incluso en La Vanguardia concedían que, bueno, que tanto Constantinopla como Kramatorsk peligran, es obvio. Tanto Chasiv Yar como Pokrovsk ya están en una situación pareja a la que está Torés, que es decir, es cuestión de muy poco tiempo que caigan y ya a partir de ahí pues no hay mucho que se pueda hacer. De ahí estos bajes, estas idas y venidas del señor Kellogg, ¿no? Que parece que en cuestión de horas pues dice una cosa y la contraria de esa cosa, dentro de lo que es básicamente un auténtico caos, un caos, eso sí, a gestionar, porque este es el quid de la cuestión. Y esto nos lleva a las noticias. Fíjense si esto es un caos a gestionar, que ocurren cositas. Por ejemplo, en Asia Central ocurre que Uzbekistán ha decidido devolverle a Estados Unidos aquellos aviones que habían utilizado los afganos cuando la debacle en 2021 y que quedaron en Uzbekistán hasta ahora. Esto nos lleva a los movimientos que ha habido en el propio Afganistán. Llevan ya varias semanas con movimientos extraños próximos a un golpe de Estado. Hay unas facciones que luchan contra otras y de hecho uno de los personajes, digamos, clave, se dice que habría tenido contacto con la administración Trump para, digamos, que hacer un acercamiento a Estados Unidos, un entendimiento con Estados Unidos. Esto entra dentro de la planificación que se lleva a cabo en Asia Central. No olvidemos las cosas que están ocurriendo en Azerbaiyán. No olvidemos que el señor Pashinyan, el armenio, está ahora mismo en Washington, saludando a J.D. Vance. Obviamente está allí para tomar café, sí, seguramente, y otras cosas, pero parece que podría estar para algo más, ¿verdad? Para algo más. En un momento en el que es importante presionar a Rusia para que ceda, para que trague, para que acepte un maltrato, a pesar de su victoria clara en el terreno de batalla, en el campo de batalla. Obviamente todo esto va en esta línea. ¿Qué decir del ataque israelí al Líbano? Precisamente cuando tenemos todo esto, cuando tenemos a Donald Trump poniéndole la silla al señor Netanyahu, dentro de todo ese contexto, se acaban de promulgar sanciones contra la Corte Penal Internacional. Obviamente todo redunda en favor de Netanyahu, del sionismo de ala dura. Incluso algunos, como el propio Krug, conceden que todo esto podría ser un guiño a Smotrich y Gallant, entre otros, que serían los más del ala dura, de lo que ya de por sí es el ala dura que representa el propio Netanyahu. Es como el extremo del extremo del extremo. Todo esto, insistimos, está dentro de este contexto que estamos desarrollando en este canal, en el que en realidad las cosas no son lo que parecen. Básicamente, la continuidad de la administración Trump es total y absoluta, pero obviamente reconfigurando el imperio y obviamente implementando ya las primeras fases de lo que es la gestión del caos. Se trata de llevar al caos a toda Europa. Ahí seguimos recibiendo noticias acerca de las actividades de Elon Musk tanto en Gran Bretaña, Reino Unido, como en Alemania, y obviamente todo
insistimos, va en esa línea de caos, en esa línea de disgregación, para, al gestionar dicho caos, se pueda empujar a aquellos que viven en el siglo XIX, como decíamos antes, a que acepten tratos que en realidad serían desventajosos. Todo se trata de un gran engaño, una gran escenificación para hacer que los rusos sean engañados, los chinos, los iraníes, etc. ¿Pruebas de que esto es así? Pues las tenemos por doquier. ¿Qué pasa con este golpe de Estado en Polonia? La verdad es que difícilmente se puede calificar de otra manera más que de golpe de Estado. Al señor Tusk lo buscan de repente por organización criminal, nada menos. Es decir, el propio constitucional del país busca a su primer ministro por organización criminal. No está nada mal. Según esto, Tusk buscaría utilizar los medios, apropiarse de hecho de los medios de comunicación en el país, así como de la fiscalía, así como de instancias judiciales, etcétera, etcétera. Básicamente, desde el Constitucional están diciendo que el señor Tusk es un dictador, es un tirano. Obviamente, esta persecución judicial implica que las cosas a nivel de Estado de Derecho en Polonia están muy lejos de ser normales. Seguimos con esto del caos, ¿verdad? Gestión del caos. La verdad es que solo esta noticia por sí sola ya serviría para cubrir 20 minutos, ¿verdad? Como mínimo. Pero, obviamente, hay tantas cosas que necesitamos seguir avanzando. Ojo, porque empieza también el ataque a China. Es decir, dentro de esta estrategia del caos, de esto que estamos diciendo que es un gran engaño por parte de la administración Trump para tratar de doblegar a los rivales, atención porque tenemos un cambio en China. Se está hablando de cómo ya se están reconfigurando las políticas internas en Estados Unidos en cuanto a la concepción de lo que normalmente se llama una sola China. Es decir, que tanto la China continental como Taiwán formarían una sola China. Bueno, pues esto ya está en revisión. Y se pasaría a considerar a Taiwán una región autónoma, pero no formando parte de una sola China. Es un paso preliminar. Después, ya saben, irán ocurriendo cosas fascinantes, cosas que son pura casualidad, que no hay que fijarse. Ya no existe la USAID, hombre. No se pongan ustedes paranoicos. A partir de ahora, cada vez que ocurra algo raro, ya no es Estados Unidos, porque ya no existe la USAID. Así que no se preocupen ustedes, esténse tranquilos. Pero obviamente las cosas están ahí, las noticias circulan y quien quiera pues puede verlas y sacar sus conclusiones. Este movimiento hacia China es significativo a más no poder. ¿Qué decir del amigo Rubio? El señor Rubio, que está siendo una superestrella, está haciendo una gira absolutamente triunfal. Se ha presentado en República Dominicana y les ha hecho una oferta que no pueden rechazar. Resulta que la República Dominicana tiene tierras raras y él, muy ufano, les ha dicho: qué estupendo que ustedes tengan tierras raras. Por supuesto que esas tierras raras son suyas, son de ustedes, pero eso sí, van a tener que entregárnoslas a nosotros. Pero porque ustedes quieren, no porque queramos nosotros. Es decir, les ha hecho la típica oferta del mafioso, de película de Hollywood. Esto es, digamos, esa reconfiguración imperial centrándose en América del Norte. Se trata de conseguir que la zona, el área de América del Norte sea lo más autosuficiente posible para, básicamente, lo que se está preparando, que es una guerra a gran escala contra los estados díscolos, Rusia, China, etcétera, etcétera. Digamos que de esta manera el imperio garantizaría la victoria. Es de esto de lo que se habla. Si los chinos llevan ya bastante tiempo restringiendo el comercio, la venta de tierras raras, y el señor Rubio se presenta en República Dominicana haciéndoles una oferta que no pueden rechazar, entre otras cosas, hablemos también de Groenlandia, por poner otro ejemplo, pues obviamente todo redunda en lo mismo. Se están preparando y además concienciadamente para lo que va a venir en lo sucesivo. Una gran conflagración dentro de un caos generalizado, por supuesto, y por supuesto que aquí cada cual va a poder imaginar lo que quiera, va a poder imaginar que no pasa nada en absoluto, como ocurrió con la enfermedad misteriosa, que cada cual imaginó lo que le dio la gana y algunos incluso creen que lo que pasó pues fue una cosa normal, una cosa que no hay que darle más vueltas, vaya. Japón. Es que no nos lo estamos inventando nosotros, estamos haciendo el repaso de las noticias del día, ¿vale? Después, cada cual que saque sus conclusiones. Japón acaba de vivir unas protestas inauditas.
unas protestas de grupos de extrema derecha que reclaman las Islas Kuriles a Rusia. Es decir, recuerden, como ya habíamos visto en este canal, cómo se volvía aquel Japón militarista, se hacían algunos guiños, se blanqueaba el pasado de la Segunda Guerra Mundial. Tengamos en cuenta también el contexto con Corea del Sur, lo que está pasando allí. Y ahora tenemos que, casualidad, los rusos, que ya habían dicho que no iban a continuar las negociaciones, que habían quedado pendientes desde la Segunda Guerra Mundial para un tratado de paz, digamos que el punto de la discordia eran precisamente las Islas Kuriles, y ahora los japoneses están viviendo, pues eso, unas protestas, por supuesto, misteriosas, casuales, no hay que fijarse, según las cuales pues las Kuriles deben ser japonesas, parte de las Kuriles, ese es el reclamo histórico de Japón, parte de las Kuriles deben ser japonesas, y los rusos, que se niegan ya a hablar del asunto, pues estarían obrando mal. Es decir, que los rusos, todo esto redunda en lo mismo, autocracia del siglo XIX rusa, que quiere invadir el mundo, quiere hacer el mal en la galaxia, entonces hay que detenerles. Todo redunda siempre en lo mismo. China, por lo demás, también se ha movido. Obviamente los chinos están viendo qué es lo que está pasando aquí, están viendo qué es lo que cabe esperar, y se han movido y se han interpuesto a los movimientos de Estados Unidos en Panamá. Solo esto también da para todo un vídeo. Es un auténtico culebrón, una auténtica telenovela. Los panameños, de hecho, el presidente acaba de decir que no se explica qué es lo que pasa con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice, o sea, nosotros aquí le cobramos a todo el mundo y ellos dicen que no, que sus barcos que no pagan, aquí que no pagan el paso por el canal. Es asombroso. Bueno, pues los chinos también han metido baza y han dicho que Panamá debería revisar sus obligaciones a nivel internacional, debería replantearse sus alianzas. La verdad es que para ser chinos, que son muy diplomáticos siempre, han sido bastante explícitos y bastante claros. Fíjense, siempre estamos en el mismo contexto. Esa América que se cierra sobre sí misma y que implementa el caos en el resto del mundo. Esa América, Estados Unidos, obviamente. Ellos se llaman a sí mismos América. Graciosamente, Thierry Meyssan dice que es por Américo Vespucio, como si supieran quién demonios era ese señor. Pero, en fin. Estados Unidos trata de reconfigurar su imperio y, haciéndose fuerte en América del Norte, exportar el caos, como habíamos dicho aquí, exportar su guerra civil al mundo, básicamente. Y obviamente, como ven, todo el listado de noticias que tenemos, todos redundan en lo mismo. Por lo demás, a nivel ya anecdótico y gracioso, Podolyak ha dicho que una guerra mundial sería beneficiosa para Ucrania. Así que ustedes dirán, ¿de dónde sacó Podolyak esa información? Bueno, los ucranianos tienen contactos, contactos de los buenos, además. ¿De dónde sacó esa información? O esas ideas, vaya, información. Es una idea, como quien dice que se va a ir a Marte a montar una cafetería. O sea, tampoco no nos pongamos locos aquí. En fin, ¿para qué insistir más? Parece que todo está bastante claro. Por alguna razón no se quiere aceptar o no se quiere entender. Pero, obviamente, todo redunda una y otra vez en lo mismo. No se trata de buscar un arreglo al orden internacional, de establecer una multipolaridad o una nueva convivencia, aunque sea renovando a la ONU, renovando lo que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial. No es eso lo que se está haciendo, no es eso en absoluto. En todo caso, habría que irse un poquito más atrás y mirar el periodo de entreguerras o los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, y ahí ya sí que encontramos una buena analogía con lo que está pasando ahora. Bueno, trataremos de hacer de hecho ese vídeo en el que vamos a hacer un recorrido histórico y que complementaría a este, en el cual obviamente se va a poder ver que aquí estamos realmente con la continuidad de aquello. Es simplemente indiscutible. Aquí lo que hay después de todo, detrás de todo, es un proyecto. Algunos quieren todavía seguir limitándose a llamarlo capitalista. Obviamente el capitalismo es solo una parte del proyecto. Hay un proyecto, insistimos, que necesita la victoria total para afirmarse de manera autoritaria, de manera definitiva
y poder implementar así, digamos que aquello que lleva dentro, es decir, su propia identidad, lo que realmente le identifica como civilización o como sea que lo queramos ver. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apoyen este esfuerzo y, como decimos siempre, nos vemos en la próxima, a ver si puede ser ya muy pronto con este vídeo con una perspectiva histórica. Venga, nos vemos, saludos.